males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente. Denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes San Pedro de Macorís, región este del país, el mundo a través de la internet y las redes sociales. Aquí estamos otra vez por Extremo Channel, el canal del amigo, colega y hermano Carlos Pérez Guante. Hoy es sábado 2 de agosto de este 2025. Estamos con ustedes y esta tarde, señores, tenemos un plato fuerte porque tenemos un invitado, un funcionario público, un dirigente político con el cual vamos a hablar, como dice el pueblo, largo y tendido. Así que mientras tanto, Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez con ustedes para informar lo ocurrido en el transcurso de la semana en pleno desarrollo. Muchas noticias de actualidad. En el plano internacional tenemos una gran tragedia humana, los terremotos, principalmente en Rusia, la guerra que continúa entre Ucrania, los problemas migratorios de Donald Trump y otras naciones, los aranceles, la Unión Europea llegando a un acuerdo con Trump, México por igual, buscándole salida a su economía y a su situación, la situación de Brasil, con Trump presionando a la Corte Suprema de Brasil por el expediente de Bolsonaro. El tema en la República Dominicana, tenemos al presidente Abinader inaugurando por Atomayor, por la región del norte, actividades, el problema del botánico, la ampliación del botánico, los dimes y diretes, el discurso fracasado de la previa opositora y los temas de San Pedro de Macorís, de los aguaceros, el ordenamiento municipal, de la alcaldía, la actividad social, de la gobernación, el plan presidencial y el desarrollo en sentido general. Pero antes de tocar todos estos temas, vamos a hacer un paréntesis en este programa para conversar con una figura conocida en la República Dominicana. Fue el primer fiscal que tuvo la provincia de Santo Domingo. Para esa ocasión, nosotros no aquí fiscal en San Pedro de Macorís, cuando se creó, vino el Código Procesal Penal nuevo, se cambió una comisión. Todo ese trayecto fue el delegado, presidente, representante del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral por muchos años. Otros cargos que ha tenido en su vida política a nivel nacional. Y tendremos con nosotros al ministro de Trabajos, el doctor Eli Olivares, con quien vamos a conversar. Recientemente hubo un acuerdo entre la empresa CAEI y la Confederación Nacional Sindical Nacional que dirige Pepe Abreu, donde nuestro ministro de Trabajo fue la bujía, la cabeza principal, el mediador entre obreros y patronos, empleadores y empleados, del cual él va a hablar de los logros de ese acuerdo y además de cómo está marchando el Ministerio de Trabajo en la República Dominicana, el problema de la migración, el trabajo de los haitianos, la tarifa del 80-20, el recorrido que ha hecho para que se cumpla, todos esos temas vamos a conversarlo con el distinguido ministro de Trabajo, doctor Eli. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de estar aquí en San Pedro y en este programa y en el canal. Un saludo a nuestro queridísimo amigo Carlos Pérez Guante. Don Carlos Pérez, que estuvimos juntos en la última
en el último Congreso Mundial de la OIT en Ginebra y estoy muy contento de estar aquí hoy en este canal que ha sido un faro de luz para la democracia dominicana y su consolidación. Y a ustedes que son amigos muy queridos, para mí un gratísimo placer estar en el programa. Bueno, sí, estuvimos juntos en ese tiempo en el Ministerio Público. Yo estaba en la provincia de Santo Domingo, creamos ahí la justicia, y entonces aquí en San Pedro teníamos un excelente fiscal. Ari De modo Palmero. que, sí, Ari Palmero también, Chico Dima. Chico Lima y todos. De modo que, sí, un saludo a Aris. Yo estuve en el área de niños. En el área de niños, niñas y adolescentes de la Corte, me parece que de la Corte aquí. Sí. De modo que para mí un gratísimo placer. Doctor Eloy Vares, hace varios años que la República Dominicana, en los últimos años, especialmente en el gobierno que preside nuestro amigo personal, el licenciado Luis Abinader, que se siente en la atmósfera pública cierta tranquilidad en el ambiente laboral, a pesar de que han habido sometimientos de anteproyectos de leyes para modificar y actualizar el Código de Trabajo, que ese era el viejo Código Trujillo de Trabajo que después lo modificaron. Y las centrales sindicales y líderes sindicales han llevado al debate público, a través de los medios de comunicación, algunas propuestas. En esta ocasión ha habido algunos puntos neurálgicos en el debate de la reforma laboral, como es la cesantía, como es, entre otros ingredientes que quieren introducirles al Código de Trabajo. Usted, como ministro de Trabajo, ha participado en esos debates, ha estado al tanto de la propuesta y de las contrapropuestas, es decir, lo que han planteado los representantes de la clase trabajadora y la contrapropuesta de los empresarios a través de sus representantes en el foro en que se debaten estos temas. Sí, en más de un 90%, 95%, se puede decir, del texto convertido en proyecto de ley y que fue aprobado por el Senado en 2 lecturas y luego por la Cámara de Diputados en una primera lectura para quedarse entonces sobre la mesa, en razón de que ya llevaba con la pasada 2 legislaturas, entonces el proyecto perimió y será reintroducido. Ya el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, nuestro querido amigo y compañero Ricardo de los Santos, conversó conmigo y me planteó su propósito de que esa reintroducción sea a través del Senado de la República. Estimamos que en razón de que hay un consenso, el propósito era plasmar de una manera íntegra en ese proyecto el resultado de ese consenso. Los empresarios plantearon el criterio de que entendían que debía llevarse a una velocidad más lenta que como se iban produciendo los acontecimientos en torno a su aprobación, y al final el Congreso decidió
dejarlo sobre la mesa. En consecuencia, como ya todo el contenido de ese texto está conocido por las tres partes, y ustedes hablaban de la importancia del tripartismo. Sin duda, somos el referente mundial en el éxito de un sistema tripartista. Nuestro país en este momento es un referente y eso lo reconoce la OIT. Es el mejor momento de la República Dominicana en el mundo laboral. Por lo tanto, nosotros tenemos la plena fe, seguridad, de que tendremos la reforma del código en las primeras semanas de la legislatura ordinaria que empieza el próximo día 16 de este mes. De todas formas, lo más importante es que esta reforma, que va a modificar un código que se aprobó en el 92, en el 1992. ¿Se modificó? Un código, sí, se modificó, la última modificación, la última reforma, en 1992. Es decir, que se trata de un código que está anacrónico. Padece esa enfermedad terrible en el 92, para las en el leyes, 92 gobernaba Joaquín Balaguer. que es el anacronismo, ¿sí? Fue durante el gobierno de Joaquín Balaguer. De modo que ya es necesaria esa reforma, todo el mundo está consciente de ello. El Código de Trabajo debe convertirse en un código del siglo XXI y por eso es tan urgente su aprobación. Ya ha quedado claro que el tema más polémico de esa reforma está claro que fue excluido porque no se llegó a un consenso entre las partes, que es el relativo a la cesantía. La cesantía no va a ser tocada. Pero, escúcheme, código. doctor, aparte de la cesantía, que sí es uno de los temas que más se ha discutido, ¿cuáles otros acápites o inconvenientes ha tenido para que se apruebe este Código de Trabajo? No, el único problema que tuvimos fue el relativo a la bonificación que se le incorporó a las zonas francas. Ocurre que las zonas francas tienen un régimen especial, funcionan bajo un régimen especial. Sí. Una ley especial. Es sí. el producto de que las empresas de zona franca compiten con otras empresas de la región. Sí, Esas empresas no le dan a los trabajadores prestaciones como la bonificación. No dan bonificación. Entonces, la comisión que conoció el proyecto le agregó bonificación a los trabajadores de zona franca. Eso generó la alarma y luego entonces inmediatamente eso se corrigió, porque ciertamente no era un tema que se había abordado en la reunión tripartita. Entonces fuimos y dejamos eso muy claro, pero cuando se remitió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, ya aprobado por el Senado, entonces por un error se mantuvo el artículo que tocaba ese tema. Y ante eso los empresarios, aunque ya también estaba definido para la segunda lectura aprobarse, pero de todas maneras se dejó sobre la mesa. Entonces, ese fue el factor más importante para que se dejara sobre la mesa. Sin embargo, existen temas muy importantes en esa reforma que son
muchos de ellos convenientes. ¿En qué para punto el hubo sector- mayor para el discrepancia? sector En esa reunión tripartista? el ¿en qué tema, hubo más el discrepancia? tema de discrepancia fue el de la cesantía, por supuesto. El tema ha sido la cesantía. Ok. Entonces, pero ya está claro que la cesantía no está en juego, no está en discusión en esa reforma. Y así lo hemos conversado con el liderazgo empresarial también. De modo que los demás temas son favorables Y a las escúchame, dos partes. los empresarios de Zona Franca, cuando se planteó el asunto de la bonificación a los trabajadores de Zona Franca, y hago énfasis en este tema porque San Pedro de Macorís tiene una zona franca con miles de trabajadores y trabajadoras. claro. Entonces es bueno que ellos sepan desde ahora en qué lo va a beneficiar esta normativa que se ha planteado en el debate del Código de Trabajo. No, lo que pasa es que eso se descartó, porque eso no se había discutido Ya. y se descartó. Los trabajadores de zona franca van a seguir igual. Ok. Sus salarios, sus vacaciones, sus pagadas, todo lo que... Toda la prerrogativa que le toda la asignan derecho. prerrogativa. Su aumento salarial, por Su ejemplo, ¿verdad? aumento, bueno, le aumentamos un 25%, sí. histórico, eso no había ocurrido Bueno, ya que usted, nunca en la historia. ministro, ya que usted tocó el tema del aumento, usted estaba conversando en la reunión, en el acuerdo que se hizo con la empresa CAEN de que su viaje a Guatemala, usted dio unos datos económicos de aumento salarial que en la región, en Centroamérica, quedaron sorprendidos de cómo en República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras han tenido significativos aumentos salariales Conquistas laborales. en fechas diferentes. Sí, Es sí. bueno que usted, como estaba en un ambiente más cerrado, como era en la Asamblea de la Casa de la Sí. Cultura, que a través de este programa usted Edifique. diga cómo fue ese encuentro en Guatemala, cuáles son esos porcientos, cómo se han beneficiado esos trabajadores en la República Dominicana y cómo estamos por encima del aumento en otras regiones. Porque digo esto, porque a veces la oposición, buscando rejuegos politiqueros, viven criticando a diario al gobierno actual del presidente Abinader, diciendo, piden aumento salarial, cosas que ellos en 18 años no hicieron. Sí, sí. Porque ellos en lo que tuvieron en el poder, las zonas francas descrecieron en vez de crecer. Sí. Mientras tanto, en este gobierno las zonas francas se han ampliado. Den una panorámica a los televidentes sobre esa experiencia en Guatemala. Sí, fue en ocasión de una reunión de alto nivel de la CEPAL, que la CEPAL es el organismo de Económica para América Latina. de las Naciones Unidas que maneja los temas de economía. Y es un organismo muy prestigioso de Naciones Unidas, Sí, sí. de los más prestigiosos. Y fuimos invitados por la CEPAL, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía un evento sobre los efectos del cambio climático en el tema relativo a la desigualdad. ¿Cómo va a afectar el cambio climático la desigualdad? Y ahí también se incluye el tema del empleo, cómo el empleo va a ser impactado por el cambio climático. Son temas muy importantes que no se han discutido tan en público en los últimos años, pero que son de especial importancia. Entonces, nos invitaron a 2 ministros de América Latina y estaba una especialista, viceministra de Paraguay, pero de América Latina estaba la representante de Guatemala, que era el país anfitrión, porque no era un evento de Guatemala, era un evento de Latinoamérica
pero en Guatemala. En Guatemala, a propósito de que se trataba de cambio climático y desigualdad. Y yo tuve la honra de ser el único ministro invitado de América Latina. Muy bueno. En esa actividad nos correspondió el tema relativo al empleo y la desigualdad que también tocamos. Dentro del planteamiento sobre el impacto sobre el empleo, que podría ser muy significativo, el nuevo planteamiento sobre el empleo verde, que es el empleo en base a temas relativos al cambio climático, por ejemplo, la energía limpia, la energía alternativa, Sí. entre otros temas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, dentro de la ponencia, yo le dije, a propósito de la reducción de la pobreza en la República Dominicana, 3 puntos, la pobreza extrema que se redujo y la pobreza en sentido general con una reducción sin precedentes. El presidente dijo que aquí 2 millones salieron de la pobreza. 2 millones salieron de la pobreza y nos colocamos. Claro, eso no es que es un estudio de la República Dominicana, no es un estudio, son organismos internacionales. no es un estudio del Banco Central. Sí, que ahí la oposición no tiene que... No, esto es un estudio internacional. Claro. Son los, o sea que es una realidad. Entonces, frente a ello, yo le ponía de ejemplo, aparte del tema de la reducción de la pobreza, sobre la desigualdad y la decisión tomada en relación con el salario, que juega un papel muy importante en el tema de desigualdad. Y le decía, en un momento en el que la inflación está plenamente controlada, en ese momento en 3.6% y apenas 6.2% la inflación acumulada en ese tiempo, es decir, una inflación dentro del rango ideal, que le llaman rango meta. Ahí se le hizo en la República Dominicana un aumento de un 20% en las empresas no sectorizadas. Estamos 20%. Hablando de que ahí está la mayoría de los trabajadores, sí, y se les aumentó el 20%. Los especialistas que estaban ahí, y representantes de varios países, académicos del más alto nivel, y ahí estaba el secretario ejecutivo de la CEPAL, con quien conversamos y quedó muy impresionado. Y en ese momento, cuando hablé del 20%, la gente quedó sorprendida, un 20%. Eso no ocurre en ninguno de los países. A lo más que llegan sobre la base de luchas es a un 10%. Cuando se llega a un 10% es una cosa... En México tiene y en Honduras. Es una cosa grande. Pero nosotros, antes de eso, en salario mínimo real, ya ocupábamos el 4º lugar. ¿Cuál es el salario mínimo en el país ahora mismo? Y entonces planteamos el aumento del 20% para las empresas no sectorizadas, un 30% para los hoteles. Eso no había ocurrido nunca. Un 30%, inimaginable. Un 25% para bares y restaurantes y casinos también. Un 25%. Un 25% en zona franca. El suelo Eso zona era franca, sí, inimaginable. La zona franca tuvo que aumentarle un 25%. Un 30% para la trabajadora del hogar. La doméstica. Sí, la doméstica. Un 30%. Entonces, todo el mundo ahí quedó impresionado. Pero entonces eso es porque tenemos una economía fuerte. Me preguntaban los técnicos, ¿cómo se hizo eso? Bueno, un estudio. Eso tuvo que ver
con la voluntad firme del presidente Luis Abinader. El ahorro. No, la voluntad, no, porque eso es en el sector privado. Oh, sí, bueno, sí, La voluntad firme del presidente de aumentar los salarios. Eso nos colocó, debemos estar ahora mismo en segundo lugar. México ha estado encabezando porque durante el gobierno mucho aumento, produjo varios aumentos. Pero con los únicos que compiten en eso es con nosotros. Sí, es verdad. Entonces, aumento real del salario mínimo. Y eso, Es algo sin precedentes la gente también. decía, ¿cómo ustedes pueden hacer eso? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo sensibilizamos a los Entonces, empresarios bueno, pues, para que aceptaran ese Pues, aumento? se hizo. Al final los empresarios, siempre que anunciamos en rueda de prensa, la del 20% fue con la presencia del presidente Abinader. Y teníamos a los empresarios, fueron sentados de un lado, no necesariamente tenían que estar felices, no necesariamente, pero Eso es parte de la armonía, con pues. el compromiso que tienen con el país, es un liderazgo empresarial joven, más comprometido con el país, más progresista, se puede decir, y del otro lado el liderazgo sindical, cabezado por Pepe Abreu, Jacobo Ramos, Gabriel Gabriel del del Río Río. y Jacobo Ramos. Entonces, esa combinación dio este resultado, pero ahí estuvo, porque no le voy a decir que fue un proceso sencillo, tuvimos que estar hasta el último segundo, intensamente, muchas rondas de conversaciones, reuniones. intensamente, el diálogo, Sí, hay una prueba, tripartito. del diálogo y su manejo. Como dice el refrán, hablando la gente se entiende. Sí, entonces, la verdad es que hoy nosotros somos el referente mundial del éxito del tripartismo. Es un país que ha avanzado. Cuando usted tiene la paz laboral, como la tenemos nosotros aquí, en un tiempo de Eso incertidumbre. fortalece la democracia. Bueno, Y la garantía jurídica también. mire, es un momento, Sí. para darle la dimensión que eso tiene. Es un momento, señores, en el que hay una polarización en el mundo, la confrontación interna y externa. No, y Es un y tiempo, radicalizado de ambos claro, lados. es un tiempo de incertidumbre en el mundo. Y sin embargo, esta paz laboral garantiza paz social. Hoy, por ejemplo, como una muestra de la calidad de esta democracia, Y aumento de la calidad de vida también. sí, ha aumentado dominicanos, todo. sí. Que es un referente mundial el país, como democracia estable, como democracia que cumple con todos los parámetros, una democracia en la que se celebran unas elecciones, gana un partido distinto al que está el gobierno y no pasa nada. Todo sigue desarrollándose como... Ustedes recuerdan que antes hacían una cadena de radio que duraba una semana, que había que comprar comida para Y que tenerla viene la guerra, ahí, que viene una por si guerra. viene una guerra. Sí, pues la cosa se olvida. Hoy se celebran las elecciones y todo el mundo anda ese día igualito después y todo. Eso era un sueño, pero este es un país Era un ambiente en de el tensión. que, antes. sí, porque la gente a veces no ve Este es un país donde el presidente de la República invita a los expresidentes Al diálogo. a sentarse a buscarle una solución, a fijar una posición sobre uno de los principales desafíos que tenemos, que es la crisis haitiana. Problema haitiano. Y se sientan los cuatro, se ponen de acuerdo y todo. Miren, el valor que tiene eso, yo le voy a poner un ejemplo de lo que eso significa. Miren, Estados Unidos, que tiene una tradición y ya era
era algo que se convertía en norma por ser Ahora se rompió. una costumbre, Sí. una costumbre, y en consecuencia para ellos eso era algo Sagrado. en el que los expresidentes, cuando el presidente los llama en caso de necesidad de crisis, tienen que estar ahí presentes. Es una tradición. Hoy en Estados Unidos, Trump no puede llamar ni siquiera a George Bush, que es el expresidente republicano, el expresidente de su partido, Sí, los Bush. vivo. Y él no puede hoy llamar a Trump, porque Trump y él han tenido Una pugna confrontación. fuerte, igual que con Obama. Pero con Biden. mucho menos llamar a los expresidentes demócratas. No los puede llamar. Pero tú dices, y en España inimaginable. Ay, En España no habría, Podemos, Sánchez. no habría posibilidad de sentarse juntos. Sánchez, Pedro Sánchez y el PP, ni Ciudadanos, ni ninguno de las. No tienen posibilidad. Entonces, pero usted dice, bueno, en toda Europa y Alemania tampoco. Y usted lo busca, Francia tampoco, menos. Tú buscas toda Europa y con democracia consolidadas y no pueden sentarse. Y viene América Latina y usted dice, bueno, Brasil. Y Colombia, América No, pero Bolsonaro vamos, acusado de corrupción. no, pero vamos, Brasil. Sí. Brasil. Bolsonaro, Lula. Ahí antes. Un grillete fuerte, Antes fue Bolsonaro. a Lula, luego lo de Bolsonaro. Ahí no existe ninguna posibilidad de que se sienten los políticos. Y ahora Pero viene- Argentina, ahí mismo Ahora, pegadito, aquí en el viene cono sur. la crisis Argentina, sí, y con Milei. Condenada. Pero tú te vas, tú dices Uruguay. Bueno, Uruguay. Probablemente Uruguay tampoco lo puede hacer. Paraguay, imposible. En El Salvador ni se te diga. va, sí, en América del Sur. Colombia, Petro, Uribe y todas esas cosas. Ahora En Uribe Col- tiene un en Col- expediente. en Colombia Condenaron a no 12 está años. condenado. ¿Sí? Entonces, y Venezuela no hay que hablar. Entonces, Ecuador no hay que hablar. En Ecuador, imagínate. Acá se una guerra civil. No. Y si te va a Bolivia, O a Perú. También. Evo contra su ex compañero al que él llevó a la presidencia. Inimaginable. Entonces, tú te vas Y en el Perú peor. bueno, en Perú ni pensar. Y te vas a Centroamérica y tú dices, bueno, el referente, Nicaragua. a lo que nosotros aspiramos siempre fue a parecernos a Costa Rica. Sí. Pero posiblemente en Costa Rica tampoco se dé lo que se da aquí. Nosotros estamos en una mejor situación que los costarricenses en este momento, en términos de ponernos de acuerdo. Es decir, México impensable, Canadá está medio difícil. Los laboristas con los laboristas. Sí, o sea, nosotros somos un referente en el mundo. Eso es la calidad de esta democracia y la calidad de los ciudadanos. Hemos madurado, La calidad hemos de la madurado. ciudadanía. Y ya que hablamos del liderazgo nacional, bueno, el liderazgo partidario, los partidos, que mucha gente... Y el liderazgo empresarial siempre también, habla. el liderazgo social, No, comunitario. el liderazgo empresarial con el liderazgo de los trabajadores es vital porque da eso la paz laboral. Y la paz laboral contribuye de una manera determinante con la paz social. Es decir, que nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos. Estamos en un momento envidiable. Nosotros tenemos lo que envidian los otros. Y eso es un reflejo de una gran democracia perfectible. Una Hay pregunta, que seguir mejorándola. Hay que sí. seguir mejorando las condiciones de los pobres, las condiciones de los trabajadores. Hay que seguir trabajándolo. Pero en este momento es un país distinto. El estado de bienestar es distinto. Este es un país en el que la totalidad de los ciudadanos tienen acceso a la salud,
¿A qué nivel está? ¿A qué nivel? Todos los ciudadanos están incorporados en una ARS salud. Ministro. Entonces, ¿dónde ocurre eso? Bueno, es decir, el estado de bienestar de nuestro país ha mejorado significativamente y eso explica el tema de los 2 millones que en los últimos años han salido de la pobreza. ¿A qué nivel está el desempleo en República Dominicana? Muy bajito. Comparativamente con Centroamérica. No, ¿Usted claro, tiene esos datos? Estamos hablando de un 4.2% Demasiado bajito. de los que andan buscando empleo. Entonces, ya dentro de lo que además no lo andan buscando, etcétera, estamos hablando de un 6%. Es decir, que en el tema del desempleo estamos muy bien en cuanto al desempleo. El país camina a pasos firmes y tenemos que seguir fortaleciendo y cuidando esta democracia que tenemos, que hoy es un oasis en un mundo polarizado en el que prima la incertidumbre en países desarrollados, en vías de desarrollo, de modo que tenemos que continuar adelante. Ministro, una pregunta. A raíz de la situación de la crisis que vive Haití, una crisis política, una crisis social, una crisis laboral, sectores en República Dominicana han exigido por diferentes vías el cumplimiento de lo que llaman la 80-20, que en las empresas de trabajadores de la construcción y en otras empresas, la mano de obra sea un 80% dominicana y un 20% de extranjeros, no emigrantes, llámese haitianos, venezolanos, chinos. ¿Cómo va esa política de cumplimiento dentro de su ministerio, el 80-20? Bueno, es un tema muy importante. Esa es la nacionalización del trabajo, como se le ha llamado, y está contemplado en el código. Hay sectores en los que no hay ningún inconveniente en relación con ese tema, y hay otros que sí tienen dificultades y lo han expresado. Sectores como la construcción tienen una situación compleja en cuanto a ese tema. Sectores agrícolas, principalmente los bananeros, los azucareros en gran medida, y esos son los principales sectores, el campo en sentido general. Entonces, el Consejo Económico y Social ya concluyó el debate sobre esos temas dentro de la convocatoria que le hicieron el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, y las mesas que conocieron el tema relacionado con la crisis haitiana, en la que tiene mucho que ver lo que usted me pregunta en relación con los trabajadores extranjeros en esos sectores en los que ya no son atractivos para los trabajadores dominicanos. En ese sentido, será el Consejo Económico y Social próximamente que informará sobre el tema relativo a la contratación de trabajadores extranjeros para determinados sectores de la industria, y en ese sentido estamos esperando en representación del
presidente Abinader, nosotros estuvimos representándolo en la mesa laboral. Pero vamos a esperar que el Consejo Económico y Social le entregue el resultado al presidente de la República y a los expresidentes, que serán quienes determinarán cómo lo anunciarán al país. Pero estamos esperando eso. De modo que por ahora siempre hay que cumplir la ley. Y el Ministerio de Trabajo procura que se cumpla. Se trabaja para que se cumpla. Por ejemplo, nosotros hicimos... Hemos visto visitas suyas. Sí, la inspectoría se han hecho jornadas de inspección. Por ejemplo, se destacan las de parques industriales en guerra, por ejemplo, en lo que prevalecía en gran medida ese problema, producto de las condiciones inadecuadas para los trabajadores, pero en empresas que podrían ser atractivas para la juventud, porque son empresas con máquinas de tecnología muy avanzada y que se puede aprender ahí mucho. Y luego de esas inspecciones en las que requerimos que tenían ellos que contratar mano de obra dominicana, ya con condiciones adecuadas, porque en esas naves tenían dificultad con la ventilación, no se había previsto un sistema adecuado de temperatura dentro de las empresas, requerimos eso y hasta que no se cumplió estrictamente no autorizamos iniciar el trabajo en esas empresas. Y luego ya cuando fui personalmente a supervisar ese proceso, encontramos muchos dominicanos ya en la planilla trabajando, y algunos de ellos y algunas, pues muchas mujeres, le preguntamos si personas, amigos de ellos, en sus comunidades, sus barrios, estaban dispuestos a ir a trabajar a esas empresas. Todos dijeron, hay muchísimos que van a venir, porque ahora tenemos las condiciones. Le pagaban 9 o 10 mil pesos, pero según la confesión de muchos de esos trabajadores haitianos, ellos decían, nos pagan 9 mil o 10 mil pesos y trabajamos, le decían, y las horas extras. Aquí no se paga horas extras. Pero ¿cuántas horas ustedes trabajan? 12 y 14 horas, sin pagarle horas extras, ni pagarle, eso es esclavitud, ni pagarle el salario mínimo. Cuando eso se hizo, muchos de ellos, de esos empresarios, creían que era como quizá otras veces y que eso se resolvía sin problema. Duraron algunos 35 días, 40 días sin trabajar. Grandes empresas. Le pusimos ahí guardias 24 horas dentro de la empresa. Tuvieron que parar, se paró la producción hasta que lo corrigieron. En una de esas grandes empresas le dijimos, tienen que colocar por lo menos 18 extractores. Llevaron unos extractores pequeños y un allante. sí, y cuando vimos los extractores, esos extractores no resuelven. No tienen capacidad. Entonces, hasta que llegaron los extractores industriales grandes, no pudieron empezar a trabajar. Hasta que no cumplieron con cada una de los requisitos de ley, no pudieron trabajar. Así mismo ocurrió en la Duarte también, con tiendas. Pero yo le decía, no se trata de que nosotros
estamos inspeccionando por el origen del capital de una empresa. Es que todo el que no cumpla la ley en la República Dominicana va a tener inspectores con el propósito de que cumplan con la seguridad y la salud en el entorno laboral. Ese es un derecho fundamental. Aquí en San Pedro de Macorís ha habido denuncias de que las empresas chinas, las grandes tiendas de China, no tienen baños, no tienen sanitario. Bueno, así encontramos. Esas empresas es bueno que ustedes le digan que vayan poniéndole, porque en cualquier momento llega un equipo de inspectores y entonces van a tener que ponerlo de emergencia. Y entonces mientras lo ponen no van a poder estar trabajando. De modo que eso va a ocurrir en todas partes. Pero no, en San Pedro no es para la China. Es para todas las empresas. Para todas las empresas. Sí. Entonces, deben de tener un servicio de modo sanitario que para el público y para los trabajadores. Nosotros estamos diseñando, para los clientes. Estamos haciendo un rediseño, una reingeniería de los operativos de inspectoría. Ya no va a ser de que el inspector de aquí cruzó el viernes por la empresa, fue con un equipo. No, es que ya eso no va a ser así. Aquí vamos a tener un inspector de base en la oficina, o dos, para atender los temas normales. Ahora, la inspección de las empresas se va a decidir en la sede, allá, cerca de mi despacho, para yo darle un seguimiento personal a todas las inspecciones. De modo que un control absoluto, eso va a cambiar. Y el detalle es que con la metodología que vamos a utilizar, vamos a recorrer el país completo. Vamos a inspeccionar empresas que nunca fueron inspeccionadas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que las empresas, si quieren asesorarse, no tienen salida de escape, vayan al Ministerio de Trabajo. Tenemos una matrícula de todos los ingenieros industriales, la que lo necesiten. Le damos los teléfonos para que llamen al que ellos quieran, los orientes y pongan sus instalaciones en condiciones idóneas, de conformidad con la ley. En eso están las señalizaciones, están las que te indican la ruta de escape. Todas las empresas tienen que tener rutas de escape. Las condiciones de los trabajadores. Extinguidores. Sí. Botiquín. Todo el mundo. Bueno, hasta Carlos tiene que, este canal, asegurarse de que tenga todo, porque un día podrían venir los inspectores aquí. Sí. Ministro. En ese sentido, es un hombre que cumple. Sí. Pero la idea es que estamos aquí en disposición de orientar a las empresas para que funcionen de una manera correcta. Esos detalles usted no lo valora en su justa dimensión hasta que ocurre. En esas empresas, ¿saben cuánto estaba la temperatura cuando los inspectores fueron? Como en 50 grados. ¿Qué persona te puede trabajar con una temperatura en 50 grados? Y los efectos sobre la salud de esos trabajadores. Y el riesgo que eso implica. ¿Y qué le costaba eso a personas que se ganan millones y millones de dólares ahí? Eso costaba 3 pesos. Entonces, por eso ahora la gente dijo, sí, nosotros estamos dispuestos a ir a trabajar. Ahora, los dominicanos iban a trabajar en un lugar con temperatura 50 grados. En un país donde la gente tiene mínimamente resueltas sus problemas básicos, no van a ir. Ahora sí van. Entonces, ese es el trabajo que ya estamos haciendo. Tenemos 5 meses y días en el ministerio. Hemos hecho cosas
pero faltan muchas que vienen por ahí. Dos temas. Vamos a dejar un ministerio fuerte y vamos a dejar a un país con empresas en mejores condiciones de garantía para los trabajadores y para ellas mismas. Han habido dos conquistas en este gobierno, muy importantes y significativas. Primero, el llamado sueldo 14. Y segundo, el incentivo que le da el gobierno a los padres a través de la educación cuando tienen más de 2 o 3 hijos en las escuelas públicas. En este sentido, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el Ministerio de Trabajo en estas conquistas? Dice en el sector privado. No, el sector público. No, lo que pasa es que el sector público, ese tema lo rige el Ministerio de Administración de Personal. Ministro, una pregunta. No, en esa parte de la administración. Y del sueldo pública, 14, no. que se habla mucho de eso. Bueno, pero el sector público. Recuerden que en el sector privado están los pactos colectivos. Sí, los pactos colectivos, condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo. Usted hicieron un acuerdo, su visita a San Pedro de Macorís, donde está el ministro de Trabajo que está con nosotros, se hizo un acuerdo con la empresa CAEI, con una paz laboral entre empresarios y sindicalistas. Ese tipo de acuerdo se están realizando en otras empresas como en la región sur, la región norte, con otros empresarios. Ese tipo de acuerdo. El modelo de ese acuerdo, y como ustedes decían, en la reunión estuvimos acompañando a Pepe Abreu, porque se trataron de 4 sindicatos que pertenecen al consorcio CAEI. Y se pusieron de acuerdo para hacer un plan integral, un plan a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de que las empresas, el consorcio, de tener un funcionamiento beneficioso para la producción, pero también y sobre todo va a contribuir con el bienestar de los trabajadores. Y en ese sentido hay una serie de conquistas de los trabajadores dentro de un acuerdo bipartito, es decir, entre trabajadores y empleadores, en este caso el consorcio, que podría ser un modelo para replicarlo en otras industrias. Envía un mensaje muy bueno sobre esa empresa, su compromiso con sus trabajadores y también de los trabajadores para con la empresa. ¿Cuándo hay feria de empleo? ¿Cuándo hay feria de empleo? Ya próximamente no se llamarán feria de empleo, serán jornadas que tendrán otro nombre. La feria de empleo no estaban dando quizás los resultados que deseábamos y ahora vamos a hacer un relanzamiento con una nuevos objetivos y seguimiento adecuado a todo ese proceso, pero venimos con eso de una manera diferente. Bueno, y nos quedan 2 minutos para despedirnos, ministro. Son suyos. Bueno, gracias por esta invitación. Gracias a usted por aceptarla. Muy contento de estar aquí con ustedes. Ustedes son... A usted le gusta San Pedro, ¿verdad? Sí. Se siente contento. Usted ha venido muchas veces a San Pedro. Pero muchísimo. De San Francisco a San Pedro. Aquí fue que lo conocimos en San Pedro. Sí. Siempre yo he visitado San Pedro. Tengo aquí... Mi amigo Nelson Arroyo. Bueno, Nelson y yo somos vicepresidentes del partido. Del PRM. Nelson es un gran amigo. Buen compañero. Y un gran dirigente. Y un hombre profundamente comprometido con San Pedro y dedicado a San Pedro y a su gente. Mándale un saludo a Nelson. A Nelson, un saludo desde aquí. Nelson es un orgullo para nosotros.
y un orgullo de compromiso con la dirección media y de base del partido. Sí mismo. Él defiende radicalmente a su gente. Bueno, sí. Y eso porque es un cuadro político también, igual que yo, que venimos desde la base del partido. Sí, sí, sí. De modo que un saludo a mi hermano Nelson, que seguro debe andar por ahí en alguna reunión. No, él tiene en su casa, Nelson Arroyo los sábados, recibe a la base. Sí, a partir sí. de las 9 de la mañana en su casa, buscando solución, buscando Sí. empleo, buscando problemas, resolviendo salud. Sí, pero me dijo y que trabajando. me dijo ahorita, hace un rato que venía, me dijo que tenía que ir como a 2 reuniones, Sí, dos sí, o 3 sí. reuniones. Sí. Entonces la verdad es que un gran dirigente, nuestro querido hermano Nelson, un saludo muy especial a toda la provincia. Y a la Desde militancia aquí, un del abrazo partido. fuerte a todos los petromacorizanos, un saludo muy especial a la dirección del partido aquí en San Pedro de Macorís. No voy a empezar a mencionar nombres porque no me daría tiempo y no quiero que Se le queda uno se en quede Pepe nadie, celoso la después. senadora, el gobernador, Senadora. Araceli, alcalde, senadora, Araceli, Luis Gómez. una gobernadora. Sí, y El la senadora. diputado Araceli. Luis Gómez, Araceli, Gómez. muy buena. La diputada Carolina Paula. Carolina también. O sea, tenemos aquí estrellas, regidores amigos míos Sí, mucho. de aquí y de los demás municipios, alcaldes de los demás municipios. Es decir, es una relación muy especial de cariño con San Es que la Pedro. visita suya, don Eli Olivares, es una visita de gala, porque usted es una figura de gala en este país. Gracias, muchas Como gracias. dirigente político. No, y nos Gracias. sentimos con San Pedro muy agradecidos de su visita y principalmente en la relación obrero-patronal, porque el consorcio CAE tiene muchas empresas en San Pedro de Macorís. Sí. Y ahí están los Vicini, Genio Colón. Eugenio Colón, todo. y CAE. La verdad es que, tienen, sí. empresas de turismo, etcétera. Sí, la verdad es que el consorcio, Consorcio CAE. con toda esa experiencia, De los vicinis. sí, el consorcio da un ejemplo con esto, un ejemplo de compromiso. Y yo le envié la felicitación y también, claro está, el liderazgo sindical, que históricamente desde Mauricio Báez, que pasó una gran parte de su vida aquí en San Pedro, su vida productiva, murió muy joven, la dictadura lo desapareció muy joven, pero sin duda que San Pedro, por la tradición industrial, Su guaguadero y su buloya. la tradición industrial que tuvo un país de Sí, progreso, sí. Condiciones urbanas excelentes, su tiempo de mayor apogeo, y San Pedro simboliza eso: desarrollo industrial, comercio, tanto de nativo de aquí, pero Españoles, sobre árabes, todo turcos, aquí de toda de clase. españoles, árabes, descendientes de árabes, y todo eso que hizo de San Pedro un referente de principios y gran parte del siglo XX, y que se renova siempre, y hoy sigue siendo San Pedro una gran provincia progresista, y entonces tuvo un liderazgo sindical. Por aquí pasaron muchos de los principales sindicalistas de la República Dominicana, de modo que un abrazo fuerte a todo el pueblo de San Pedro de Macorís. Muchas gracias a ustedes por estar aceptando la invitación y hasta la próxima. Nos vemos el próximo sábado. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente.